Hola, vamos a continuar con el análisis de la progresión número 9. El siguiente contenido es el análisis de las funciones e interacciones entre agentes sociales. En la complejidad de la vida social, los agentes sociales juegan un papel fundamental. Estos agentes, que incluyen individuos, grupos y organizaciones, participan activamente en la vida económica y social, influyendo y siendo influenciados por las normas sociales y jurídicas. Comprender las interacciones entre estos agentes y el impacto de las normas en sus relaciones es esencial para analizar la estructura y dinámica de la sociedad. En este tema, podemos explorar la definición de agentes sociales, sus interacciones y el impacto de las normas, cómo están relacionadas, utilizando algunos ejemplos para ello. El primer momento, ¿qué son los agentes sociales? Los agentes sociales son aquellos individuos, grupos y organizaciones que participan en la vida social y económica. Según el sociólogo Giddens, los agentes son seres humanos que actúan en el mundo y sus acciones están influenciadas por las estructuras sociales en las que se encuentran. Esto implica que los agentes no solo son receptores pasivos de normas y valores, sino que también tienen la capacidad de influir en su entorno. Por ejemplo, las empresas. Las empresas son agentes económicos que producen bienes y servicios. Tienen un impacto significativo en la economía y en la vida de los trabajadores. Una empresa que implementa políticas de sostenibilidad puede influir en la comunidad local y en el medio ambiente. El segundo agente puede ser el gobierno. El gobierno es un agente social clave que regula la vida política y económica. A través de leyes y políticas, el gobierno puede fomentar el bienestar social y la justicia. Por ejemplo, con la implementación de leyes laborales para proteger los derechos de los trabajadores. Otro ejemplo puede ser las ONG, las organizaciones no gubernamentales. Son agentes sociales que abordan por diversas causas como los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el desarrollo social. Por ejemplo, una ONG que trabaja en la educación puede influir en las políticas educativas del gobierno. Pero a esto, ¿cómo se da la interacción entre los agentes sociales? La interacción entre esos agentes está mediada por normas que regulan sus roles y responsabilidades. Estas interacciones pueden ser cooperativas o conflictivas dependiendo de los intereses y objetivos de cada agente. El cumplimiento de las leyes laborales puede ser un ejemplo. Las empresas deben cumplir con las leyes laborales que protegen los derechos de los trabajadores. En muchos países, las leyes exigen un salario mínimo, lo que obliga a las empresas a garantizar que sus empleados reciban la compensación justa. Por otra parte, las ONG a menudo colaboran con el gobierno para abordar problemas sociales. Una ONG que trabaja en salud pública puede asociarse con el gobierno para implementar campañas de vacunación. Además, pueden analizarse los grupos de interés como sindicatos, asociaciones empresariales. Entre ellos, se puede presentar alguna relación conflictiva. Por ejemplo, un sindicato puede negociar con una empresa para mejorar las condiciones laborales, mientras que la empresa busca reducir costos. ¿Cuál es el impacto de las normas en las interacciones sociales? Las normas, tanto jurídicas como sociales, determinan cómo se regulan las relaciones de poder y recursos entre diferentes agentes, influyendo en la equidad social. Por ejemplo, algunos pensadores piensan que las normas sociales son el resultado de la lucha del poder en el campo social. Esto significa que las normas no son neutrales, reflejan la relación de poder existente en la sociedad. ¿Cuál es el impacto? Vamos a hablar, por ejemplo, de las leyes antimonopolio. Estas leyes buscan limitar el poder de las grandes corporaciones para fomentar la competencia y la justicia económica. Por ejemplo, en Estados Unidos, la ley Sherman de 1890 prohíbe las prácticas comerciales anticompetitivas. Otro ejemplo puede ser las políticas de igualdad de oportunidades. Las leyes promueven la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Busca reducir la brecha social. Un ejemplo es la Ley de Educación para Todos en México. Busca garantizar que todos los niños tengan acceso a una educación de calidad. El siguiente aspecto son las normas de diversidad e inclusión. Muchas empresas han adoptado políticas de diversidad e inclusión para promover un ambiente laboral equitativo. Por ejemplo, algunas organizaciones implementan programas de capacitación sobre sesgos inconscientes para fomentar un entorno más inclusivo. Las normas finalmente no son reglas, también son herramientas que pueden moldear la sociedad hacia la justicia y el bien común. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos comprenderlas y utilizarlas en el beneficio colectivo. Para algunos filósofos, la justicia social requiere que las normas sean acordadas en un contexto de igualdad.
Esto implica que todos los agentes sociales deben tener voz en la creación y aplicación de las normas que afectan sus vidas. Los agentes sociales desempeñan un papel crucial en la vida económica y social, y sus interacciones están medidas por normas que regulan sus roles y responsabilidades. Comprender estas dinámicas es esencial para analizar la estructura y funcionamiento de la sociedad. Las normas, tanto jurídicas como sociales, tienen un impacto profundo en la equidad y la justicia social. Como ciudadanos, es fundamental que participemos activamente en la creación y aplicación de estas normas para construir una sociedad más justa y más equitativa. Ahora, vamos a hablar de lo que corresponde a las funciones del Estado. El Estado desempeña un papel fundamental en la regulación y la administración de la sociedad, garantizando el cumplimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos a través de diversas funciones. Según Gordillo, las funciones del Estado se exteriorizan mediante actos de distinta naturaleza que producen consecuencias de hecho, ya sea a través de actos formales como la expedición de leyes o actos materiales como la construcción de la infraestructura. Una de las principales funciones del Estado es el mantenimiento del orden y seguridad. Esto implica establecer y hacer cumplir las leyes que rigen la convivencia social, como las relaciones con la educación, la salud y la seguridad pública. Por ejemplo, el Estado regula el sistema educativo, garantizando el acceso a la educación básica y promoviendo la calidad de la enseñanza. También establece normas para el funcionamiento del sistema de salud y la prestación de servicios médicos. Además, el Estado se encarga de mantener el orden público y la seguridad ciudadana a través de la policía y las fuerzas de seguridad. Otra de las funciones claves del Estado es la provisión de servicios públicos, esenciales para el bienestar en la población. Esto incluye la construcción y mantenimiento de infraestructura básica como carreteras, puentes y redes de transporte. También implica la prestación de servicios como la recolección de basura, el suministro de agua potable y la gestión de parques y espacios públicos. El Estado se encarga de construir y mantener las redes viales que permiten la circulación de las personas y las mercancías, además garantizar el acceso a servicios básicos como el agua, la electricidad y el saneamiento. Finalmente, el Estado tiene la función de promover el desarrollo económico y social. Esto se logra a través de políticas orientadas a fomentar la actividad económica, generar empleo y reducir la pobreza. El Estado puede implementar programas de capacitación laboral, otorgando incentivos fiscales a empresas que generan empleos, a desarrollar proyectos de infraestructura para que dinamicen la economía. Además, el Estado tiene la responsabilidad de redistribuir la riqueza y garantizar un mínimo de bienestar para todos los ciudadanos a través de programas sociales y de asistencia a los sectores más vulnerables. Pero, ¿cuáles son las instituciones del Estado? Las funciones del Estado se llevan a cabo a través de diversas instituciones, organismos que conforman la estructura del poder público. Las instituciones estatales, por ejemplo, son las encargadas de implementar y hacer cumplir las normas. Entre las principales instituciones del Estado se encuentra el Poder Legislativo, encargado de elaborar y aprobar las leyes que rigen la sociedad. El Poder Ejecutivo, responsable de implementar y hacer cumplir las leyes a través de ministerios, secretarías y agencias gubernamentales. El Poder Judicial, encargado de interpretar y aplicar las leyes, resolviendo conflictos y asegurando la justicia. Las Fuerzas Armadas, responsables de la defensa de la soberanía nacional y el mantenimiento de la seguridad exterior. Y los organismos autónomos, como el Banco Central o los tribunales electorales, que gozan de independencia para el ejercicio de estas funciones. Cada una de las instituciones desempeña un papel específico dentro del Estado, contribuyendo al cumplimiento de las funciones y el mantenimiento del orden constitucional. A todo ello, ¿cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? La participación ciudadana es fundamental para asegurar que las normas de las políticas públicas reflejen las necesidades y aspiraciones de la sociedad. Según la Autónoma, la participación ciudadana es clave para asegurar que las normas políticas reflejen las necesidades y aspiraciones de la sociedad. Algunos de los principales mecanismos de participación ciudadana son las elecciones. Los ciudadanos eligen a sus representantes en el gobierno a través del voto, lo que les permite influir en la dirección política del Estado. Las consultas públicas. El Estado convoca a la ciudadanía a expresar sus opiniones sobre proyectos y políticas públicas antes de su implementación.
Las organizaciones civiles. Los ciudadanos se organizan en grupos y movimientos que promueven causas específicas, lo que les permite tener una voz en la gestión pública y en la defensa de sus derechos. La iniciativa popular. Los ciudadanos pueden presentar proyectos de ley ante el Poder Legislativo, siempre que cuente con un número mínimo de firmas. Los referéndums. Los ciudadanos pueden aprobar o rechazar leyes o decisiones del gobierno a través de consultas populares. Con estos mecanismos, los ciudadanos pueden participar de manera activa en la toma de decisiones y en la construcción de un Estado más democrático y representativo. A todo ello, ¿cuál es la importancia de la participación ciudadana? La participación ciudadana es fundamental para el funcionamiento de un Estado democrático y justo. Un Estado democrático y justo requiere de la participación activa de sus ciudadanos. Cuando los ciudadanos se involucran en la gestión pública, se fortalece la legitimidad del Estado y se promueve una rendición de cuentas. Además, la participación ciudadana contribuye a la formulación de políticas públicas más efectivas y adaptadas a las necesidades de la población. Por otro lado, la participación ciudadana empodera a los individuos y les permite ejercer una ciudadanía más activa. Cuando los ciudadanos se involucran en la toma de decisiones, se convierten en agentes de cambio y contribuyen a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Además, la participación ciudadana fomenta la cohesión social y la confianza en las instituciones públicas. Las funciones del Estado y los mecanismos de participación ciudadana son elementos fundamentales para el funcionamiento de un Estado democrático y justo, mientras que el Estado tiene la responsabilidad de regular y administrar normas jurídicas, garantizando el cumplimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos. La participación ciudadana es clave para asegurar que estas normas políticas reflejen las necesidades y aspiraciones de la sociedad. Solo a través de la interacción entre el Estado y la ciudadanía se puede construir un sistema político legítimo y eficaz, capaz de promover el desarrollo y el bienestar de los miembros de la sociedad. Pero a todo esto, ¿qué diferencias existen entre las funciones legislativa, administrativa y jurisdiccional del Estado? La función del Estado se divide en tres categorías: la legislativa, la administrativa y la jurisdiccional. Cada una de estas funciones tiene características y objetivos distintos, aunque están interrelacionados. A continuación, vamos a platicar de cada uno de ellos para poder entender mejor de qué se trata la función del Estado. La primera es la función legislativa. Es la encargada de la creación de normas generales que regulan la conducta de los ciudadanos. Esta función es exclusivamente realizada por el Poder Legislativo, que se compone de instituciones como el Congreso o Asamblea Nacional o el Congreso de la Unión. La función legislativa es, en estricto sentido, jurídica, es únicamente realizada por el Poder Legislativo. Esto implica que solo el órgano legislativo tiene la potestad de dictar leyes que son de aplicación general. Un ejemplo: aprobación de leyes para la educación. El Congreso puede establecer leyes que regulen el sistema educativo, defendiendo aspectos como la duración de los ciclos escolares y los requisitos para la formación docente. Otro ejemplo, la legislación ambiental. Las asambleas legislativas pueden promulgar leyes que protejan el medio ambiente, estableciendo normas del uso de recursos naturales y la gestión de residuos. Otro pueden ser los códigos penales y civiles, la creación de códigos que regulen el comportamiento delictivo y las relaciones civiles entre ciudadanos es una función exclusiva del Poder Legislativo. Por otra parte, tenemos la función administrativa. La función administrativa se refiere a la ejecución y gestión de las políticas públicas y la administración de los servicios estatales. Esta función es llevada a cabo principalmente por el Poder Ejecutivo, aunque también puede ser ejercida por otras instituciones legales, ¿no? La función administrativa es la actividad práctica que el Estado desarrolla para cuidar de modo inmediato los intereses públicos. Esto implica que la administración se ocupa de la implementación de las leyes y la gestión de recursos públicos. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Gestión de servicios públicos. Es la administración de servicios como el agua potable, la electricidad y el transporte público, que es parte de la función administrativa del Estado. Implementación de programas sociales. El Estado puede diseñar y ejecutar programas destinados a combatir la pobreza, como subsidios económicos y programas de capacitación laboral. La regulación de la salud pública. Las autoridades administrativas son responsables de la supervisión y regulación de hospitales y clínicas, asegurando que se cumplan las normativas de salud. Por otro lado, tenemos la función jurisdiccional. La función jurisdiccional
es la encargada de resolver conflictos y controversias a través de aplicación de leyes. Esta función es ejercida por el Poder Judicial, que actúa de manera independiente y tiene la potestad de interpretar leyes y dictar sentencias. La función jurisdiccional es aquella que no posee el Poder Legislativo ni el Ejecutivo, sino que otorga en determinados funcionarios para resolver controversias. Esto garantiza que los derechos de los ciudadanos sean protegidos y se mantenga el orden legal. ¿Cuáles son algunos ejemplos? La resolución de las disputas civiles. Los tribunales son responsables de resolver los conflictos entre particulares como contratos, propiedad, etc. Los juicios penales. El sistema judicial se encarga de juzgar a los acusados de delitos, asegurando que respeten sus derechos durante ese proceso. Y el control de la constitucionalidad, que es donde los tribunales pueden revisar leyes y actos de gobierno para determinar si son compatibles con la Constitución, protegiendo así los derechos fundamentales de los ciudadanos. La función legislativa, administrativa y judicial del Estado son esenciales para su funcionamiento y para la garantía de los derechos de los ciudadanos. Mientras que la función legislativa se centra en la creación de normas, la función administrativa se ocupa de la implementación, gestión, etc. Y la función jurisdiccional se encarga de la resolución de conflictos y la interpretación de las leyes. Esta división en funciones asegura un equilibrio en el ejercicio de poder y promueve un Estado de derecho efectivo. Estas tres funciones son aquellas que generan el orden necesario dentro del Estado. A continuación, voy a resumir un poco estos conceptos y poderlos presentar de una manera más sencilla para su comprensión. ¿Qué es un Estado? Imagina que el Estado es como un gran equipo que se encarga de cuidar y organizar lo que pasa en un país. Este equipo tiene diferentes grupos que hacen trabajos específicos, como en un colegio donde hay maestros, directores y alumnos. ¿Cuáles son las funciones del Estado? Primero, la función legislativa tiene que ver con hacer las reglas. La función legislativa es como cuando en tu clase se establecen reglas para que todos se lleven bien. Por ejemplo, en tu clase el maestro dice, todos deben levantar la mano para hablar. Esta regla ayuda a que todos tengan la oportunidad de participar sin que nadie interrumpa. El Estado hace lo mismo, pero a una escala mucho más grande. Crea leyes que todos deben seguir, como las que dicen que todos los niños deben ir a la escuela. La función administrativa. Esta se encarga de hacer que las cosas funcionen. La función administrativa es como el trabajo del director y los maestros para asegurarse de que todo en la escuela funcione bien. Si hay un problema con el agua de la escuela, el director llama a alguien para que lo solucione y también organiza actividades como el recreo y las clases. En el Estado, esta función significa que se debe de ocupar de cosas como asegurarse que haya escuelas, hospitales y calles que estén limpias y seguras. El tercer aspecto sería la función jurisdiccional, que se encarga de resolver problemas. La función jurisdiccional es como cuando hay un problema entre dos compañeros de clase y el maestro tiene que intervenir para resolverlo. Si dos niños discuten sobre un juguete, el maestro escucha a ambos y decide qué hacer para que ambos queden contentos. El Estado hace lo mismo, pero con problemas más grandes. Si alguien no sigue las reglas, hay jueces que escuchan a las personas y deciden qué hacer para que se haga justicia. ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? Son las personas que viven en el país, cómo pueden participar en las decisiones del Estado. Por ejemplo, votar para elegir representantes. Cuando hay elecciones, las personas pueden votar para elegir quiénes los representarán, como tú y tus compañeros cuando eligen al delegado o al jefe de grupo, ¿no? Ejemplo, si hay que elegir un representante para organizar una actividad, todos votan por el que creen que lo hará mejor. Por ejemplo, las consultas públicas, que finalmente es dar tu opinión. A veces el Estado pregunta a la gente qué piensa sobre algo, cuando el maestro pide ideas de un proyecto, por ejemplo, para realizar en clase. Si el maestro quiere hacer un viaje escolar, puede preguntar a todos a dónde les gustaría visitar. Las organizaciones civiles, que es cuando se unen para hacer ciertos cambios. Las personas pueden unirse en grupos para trabajar por una causa, como cuando tú y tus amigos se unen para cuidar el jardín de la escuela. Un grupo de niños quiere que haya más juegos en el parque, pues pueden unirse y hablar con los adultos para que escuchen sus ideas. Es muy importante que todos participen y hagan oír su voz. Así como en la escuela es bueno que todos los alumnos opinen sobre las decisiones que sean justas y estén contentos. Así el Estado puede ser un lugar mejor para vivir, donde todos se sientan escuchados y respetados. Bueno, espero que estos contenidos y estos ejemplos te ayuden a entender mejor el tema. A continuación,
dejo a mi amigo el Spider Profe para que, con muy a su estilo, nos retomen las ideas más importantes y nos dé algo de contenido extra. Nos vemos más adelante. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal, Odín? Mira, he estado practicando con una nueva técnica. Yo soy el Spider Profe, pero el día de hoy voy a ser el Spider Poeta. A ver qué te parece. Les voy a presentar un soneto de las funciones del Estado y los mecanismos de participación ciudadana. El Estado, cual guardián de la nación, ejerce funciones con rigor y esmero, legisla leyes con sabia precisión, administra bien el bien público, certero. Mas no basta con una sola acción, pues la ciudadanía, cual fiel compañero, participa con voz y con razón, eligiendo a sus líderes sin miedo. Consultas públicas, un diálogo franco, permiten a todos alzar su voz, construyendo un futuro más sano. Organizaciones civiles, cual nudo, unen a los pueblos en una sola voz, forjando un Estado justo, fuerte y rudo. ¿Qué te pareció? Recuerda, muy importante, el formato de soneto son 14 versos y rima específica. Esto permite transmitir conceptos de manera poética y memorable. No olvidemos nada más que el Estado tiene 3 funciones: legislativa, administrativa y judicial. Y la participación ciudadana es esencial, incluyendo el voto, las consultas y las organizaciones civiles. Bueno, espero que este breve soneto te haya ayudado a entender mejor los contenidos analizados. Nos vemos más adelante. Gracias, Odín. Hasta pronto.